profe. El método imprimir devolvía el contenido del arreglo. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el. ¿Alguna duda con el de imprimir? No quiero perder lo que queda. De mi parte no. Los demás. A través de la gran oscuridad. Después de esto iban a devolver el valor máximo dentro del arreglo, ¿no? Lo que hizo aquí fue inicializar el primer elemento del arreglo, se asignó valor máximo. A partir de ahí empieza a comparar el elemento del arreglo con el valor que ya tenían asignado. No puedo agarrar y ponerle, si yo le pongo el valor de 0 va a funcionar, pero después cuando yo trate de buscar el mínimo, si vuelvo a hacer lo mismo, no va a funcionar. Entonces una forma correcta es esto, ¿no? El primer elemento del arreglo y contra ese empieza a comparar, ¿sí? Y va buscando de tal forma que cuando lo que hay en el arreglo sea mayor a lo que está asignado, viene y hace el cambio. Entonces valor máximo toma ese nuevo valor y así se va. Y al final se rompe el for y esta variable tiene el valor máximo. ¿Alguna duda? Los métodos que retornan valor como doble, como entero, como flotante, char, string, llevan esta palabra, habíamos acordado, y no llevan ningún code dentro, para que quede claro esto. Era el mismo procedimiento, salvo que aquí vamos a invertir. Ya no estoy buscando el más grande, sino ahora el valor más pequeño. Y lo mismo, se asigna el primer elemento del arreglo y sobre eso se empieza a comparar el valor más pequeño. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Los demás? No, profe. Posterior a esto les pedía que mostraran el promedio del contenido del arreglo, ¿sí? Es promedio 1, promedio 1. Y lo que hace es sumar elemento a elemento del arreglo. Cada uno de los datos los va asignando esta variable. Posterior a eso, ya que tiene esa variable, la divide entre quién, entre el tamaño del arreglo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Después de eso les pedía que mostraran todos aquellos elementos que estuvieran arriba del promedio, ¿sí? Como nosotros ya teníamos el promedio en una función, lo único que teníamos que era asignársela a una variable. Ya con eso ya tenía yo un valor, ¿sí? El valor que habíamos calculado de este lado. Lo asignamos, le pasamos como parámetro el objeto que habíamos creado aquí, lo asignamos y a partir de ahí empezamos a comparar. Si está arriba del promedio, que lo imprima, que lo imprime, que lo imprime. No era necesario que volvieran a calcular el promedio, porque entonces no tiene caso que tengan las funciones, los bloques de código, si no los reutilizan, ¿no? ¿Alguna duda?
El siguiente, me tenía que mostrar todos aquellos que estuvieran abajo de la media. Volvemos a hacer lo mismo, asignarlo a una variable y sobre esa variable empezamos a comparar. Pero aquí les estaba solicitando que contaran. Vamos a devolver cuántos valores hay abajo de la media, entonces por eso es de tipo entero. Cada vez que cumpla este requisito que sea menor, empieza a contar, de tal forma que al final únicamente me va a devolver esta variable, que es de tipo entero. ¿Alguna duda? No, profe. Ya lo demás de llenar, imprimir, invocar los métodos, crear el objeto copia y demás, no creo que tengan problemas, pero sí, me dicen para que ya el resultado, ¿no? Aún no califico su ejercicio y si tienen alguna observación me lo hacen saber al siguiente día de clase después de que califique, para que no me empiecen a dejar un buen de comentarios de lo que creen o de lo que suponen, ¿no? Para que... ¿Alguna otra duda con respecto a este ejercicio? No, profe. Les envío el siguiente archivo, por favor lo abren. Para que vayan documentando todo. ¿Ya lo descargaron? Ya, profe. Este archivo se trata de simular una matriz bidimensional, filas y columnas. Lo que veníamos trabajando era un arreglo de una sola dimensión, una sola línea. En este caso aquí vamos a trabajar con filas y columnas. Aquí vamos a utilizar un apuntador doble, ¿sí? Por eso es que tiene asterisco, asterisco. Eso significa un apuntador. Significa que van a ser las columnas y el otro me va a servir para las filas. En el entendido de que voy a tener un constructor y tengo que inicializarlo, mis filas y mis columnas, y también con o sin parámetros. Aquí le estoy diciendo que la matriz que voy a formar y puede ser con el que no tiene parámetros. Son tres renglones y 2 columnas. Si fuera ese el caso, si yo me voy a la línea 78, estamos utilizando un objeto, pero le estamos pasando parámetros. 7,3 quiere decir que son 7 renglones, 3 columnas. Para eso me va a servir la F y la C. Dimensionar cada fila de 3 columnas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, en la línea 14 estamos creando cuántas filas, ¿sí? Para eso me va a servir
Aquí es a new, el tipo de dato que va a guardar, quedamos que es de tipo entero, el doble apuntador. Y aquí, a diferencia del que veníamos manejando, otra vez es un solo apuntador y entre corchetes el número de filas. Seguido de eso hay que empezar a formar las columnas. Para cada uno de estos renglones, formar las columnas. ¿Cómo voy a formar las columnas? Con la siguiente instrucción. Necesito un arreglo porque van a ser varias columnas, ¿sí? Dependiendo del número de filas, van a ser las columnas. Así que aquí le estoy diciendo que al arreglo A, en la coordenada I, es decir, en el primer elemento, en el elemento 0, voy a formar lo siguiente, de tipo entero, una columna, ¿sí? Y así voy a seguir la siguiente columna, hasta que termine, de acuerdo al número de filas. Por eso, si ustedes checan, si ejecutan el programa, me dice ingresa el valor mayor, se refiere a los números que vamos a guardar. Estamos trabajando con números aleatorios. Si yo le digo que el valor mayor es 79 y el valor más pequeño es 50, me está llenando con 7 renglones y 3 columnas, lo que vimos abajo en el constructor con parámetros. ¿En qué rango? En el rango de 50 y 79. Así que primero crea cuántas filas necesitas y a partir de ahí las columnas que vas a simular. Por eso esta línea que tienen aquí va en relación a las filas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Después de eso viene el constructor copia. Lo que estamos haciendo aquí es copiar las filas, copiar las columnas. Y esta parte que tenemos aquí, estamos creando la memoria dinámica, que es lo mismo que tenemos de la línea 14 a la línea 16. Lo mismo que hacíamos cuando era un arreglo de una sola dimensión. Nada más que aquí estamos trabajando con un arreglo bidimensional o simulando un arreglo bidimensional. Como estamos trabajando con filas y columnas, ahora sí vamos a utilizar un arreglo, un foranidado, ¿no? ¿Quién controla las filas y quién controla las columnas? Y vamos a ir copiando elemento a elemento del arreglo. Lo revisan y me dicen si hay alguna duda. Profesor, una pregunta. En el caso que aquí estamos dando primero la memoria para las filas, ¿no? Siempre Ajá. tiene que ser así. Primero, bueno, por decirlo, las filas y luego las columnas, no se puede hacer al revés. Esta parte, ¿cómo trabajas aquí? La copia o el llenado, que por ejemplo es aquí, ¿sí? Estamos empezando por los renglones y las columnas, pero esto tú puedes modificarlo, primero columna y después renglón. A la hora de crearlo, la sintaxis siempre va a ser la misma. Filas y columnas, a partir de ahí, cómo llenes o cómo utilices la información, ya depende de lo que necesites. Ok, gracias. No sé si queda claro esa parte. Sí, profe, gracias. ¿Los demás alguna duda? No, profe. De acuerdo, este es con respecto al constructor copia. Sucede lo mismo, si ustedes no crean la memoria dinámica, no va a ser copia de ningún elemento, ¿sí?
Entonces, para que lo tengan presente. Después estamos llenando para ahorita, para el ejercicio, con números aleatorios. ¿En qué rango? En el rango que el usuario decida. Entonces, por eso lo puse como parámetro. El valor mayor, el valor menor, ¿no? De acuerdo con la regla, es el valor más pequeño, RAN, por ciento, y entre corchetes la diferencia, el valor más grande más menos el más pequeño, ¿no? Y en el entendido de que estoy manejando las filas y las columnas. ¿Dudas con ese método? No. El siguiente lo que hace es devolver o imprimir la matriz, el contenido que haya, ¿no? Lo mismo, utilizo filas y utilizo columnas. Estoy poniendo aquí un salto de línea para que se vaya formando. Termina de imprimir el salto de línea y otra vez empieza a imprimir el reloj. Por eso el salto de línea aquí. Y el tabulador para que me vaya dejando un espacio. Imprime el primer número, espacio el siguiente número, espacio el siguiente número. ¿Vale? Para darle forma de matriz. ¿Dudas con este? No. Los demás. No, profe. De acuerdo. En el caso del destructor aquí, anteriormente solo utilizábamos esta línea, porque era de una sola dimensión el arreglo. Aquí no, aquí hay que eliminar cada una de las columnas y al final eliminamos los renglones con esta línea, la 59. Así que hay que eliminar elemento a elemento cada una de las columnas y posterior a esto eliminamos lo que es el apuntador, ¿no? Esto igual no va a cambiar, la sintaxis va a ser exactamente la misma. ¿Dudas con el destructor? Profe, ¿por qué en este caso la A está al principio? Ah, porque este es tu arreglo. El arreglo se llama A y estás borrando las columnas. Y aquí ya lo estás borrando como apuntador. Y aquí estás borrando cada una de las columnas que hayas ido creando. Por eso es que estás utilizando el valor de I para saber columna 0, columna 1, 2, 3, hasta llegar a menos el valor de C. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Los demás. A partir de ahí, estoy declarando dos variables X y Y que me van a servir para el rango. Pido el valor mayor, lo guardo en X, el valor menor en Y. No estoy validando que efectivamente X sea mayor, que Y sea más pequeño. No lo estoy validando, doy por hecho que así va a ser de momento, ¿no? Aquí estamos creando la matriz en base a esa parte, a los parámetros que le estamos poniendo 7 filas, 3 columnas. Estamos llenando con respecto al rango que dijimos y mostrando el contenido, ¿no? Pero no solo eso, también creamos un objeto copia para que vean que sí está funcionando Si yo omito esta parte, sin problema, estamos llenando y está mostrando el contenido. Con respecto al constructor, si ya utilizamos esta parte, está haciendo uso del copia.
tendría que mandar a imprimir 2 veces para cerciorarme que está que hizo la copia de manera correcta, ¿no? ¿Alguna duda? No, profe. Lo revisan y me dicen, por favor, si hay alguna duda. Porque tanto silencio me da más la impresión de que sí tienen dudas. A partir de aquí vamos a empezar a utilizar arreglos bidimensionales. Entonces, para que lo revisen y me dicen antes de que empiece con las clases amigas. Yo sí tengo duda en la línea 16. Sí, es. Con esto estás creando cuántas filas vas a utilizar y a partir de cada fila los bloques lo que corresponde a las columnas. Para eso es esta parte. Vale, vale. Gracias. Cuando utilizábamos la memoria dinámica creábamos solamente esto. ¿Sí? Así nada más. Pero ahora hay que empezar a formar todos los renglones y cada uno de los renglones va a tener sus respectivas columnas. ¿Sí? Estas separaciones. Entonces, para simular esa parte, estamos utilizando esta línea. Porque antes era un solo renglón y sin problema, pero ahorita no solamente son renglones, son columnas. No sé si te queda más claro. Sí, profe, gracias. Los demás. Sí, profesora. ¿Ninguna duda? ¿Ya lo revisaron? No. No tengo duda. De mi parte tampoco ninguna. Vamos a empezar con la siguiente. Vamos a trabajar con 2 clases, ¿sí? Veníamos trabajando con las funciones amigas, ¿sí? Que una función amiga tenía acceso ya fuera a atributos privados protegidos de una clase, ¿sí? Pero en este caso una clase es amiga de una segunda clase y a partir de ahí tiene acceso a todo, ¿no? Pero desde una clase diferente. ¿Para qué me puede servir? Puedo ocupar sus atributos, puedo ocupar sus métodos, ¿sí? Y utilizarlos para operaciones propias, ¿no? de la clase. Tengo mi clase 1 y tengo 2 atributos de tipo entero, A y B. Tengo mi constructor,
y le estoy asignando valores iniciales de 4 y 6, tengo mi constructor copia, ¿sí? De punto A. Un método suma, que me devuelve el contenido de A más B. Hacen esta parte, por favor. Me dice cuando ya. Profe, ¿podría explicar De mi esto? parte, Uno por uno, por favor. Bueno, yo quería decirle que si podía explicarme nuevamente lo de la línea 11, el por qué se le asignan unos valores al principio. Por ejemplo, a A1 y a B1. Acuérdate que tenemos el constructor con y sin parámetros y que en esta sintaxis estamos utilizando ambos, que ya no lo estamos haciendo por separado. Entonces, cuando me refiero al constructor que no tiene parámetros, sus valores iniciales son estos, 4 y 6. Pero si utilizo el que tiene parámetros, lo que nosotros pongamos cuando creamos el objeto son los valores que pasan. Vale. Gracias. Sí. Me dicen De cuando mi ya les par- haya quedado esa parte. Sí, De mi parte ya. ok, los demás. igual de mi parte también. Yo todavía no, profe. Tantito. Ok. Igual. Me dices cuando ya.
Yo ya, profesora. ¿De acuerdo a los demás? Ya igual. Ya, profe. Tengo un método leer. Y aquí termina la clase. Lo único diferente es que estamos agregando aquí palabra reservada bien, espacio class, y la clase 2 que va a ser amiga de la clase 1. Esto es lo que estamos agregando, ¿vale? Agregan por favor esta parte. Listo, profesora, en parte ya. Ok, los demás. Igual de mi parte también. Esta parte donde estamos diciendo que la clase 2 es amiga de la clase 1, podemos colocarlo en la parte protegida, en la parte privada o en la parte pública. Lo mismo que sucedía con las funciones amigas, así que no hay no tiene que haber problema con esa parte, ¿no? Voy con la clase 2. La clase solamente tiene un atributo de tipo entero y se llama C. Tengo mi constructor donde estoy inicializando ese atributo. Tengo mi constructor copia. ¿Lo agregan, por favor?
¿Ya les quedó? Ya, profa. Ya. Ya, profa. Para esto, las funciones que nosotros tengamos propias de 2 que vayan a interactuar con 1, vamos a tener 3 tipos de sintaxis, ¿vale? Para que lo tengan presente. Vamos con la primera. Estoy devolviendo un tipo de dato entero, se llama producto, y por medio de esto, del crear un objeto ampersand W, estoy accediendo a los atributos de A y B que pertenecen a la clase 1. ¿Sí? No solamente a los atributos, sino también al método suma que tiene la clase 1 y al atributo propio que es C, ¿sí? De la clase. Esta sería la primer sintaxis. La agregan, por favor. ¿Ya les quedó? Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Voy con la siguiente sintaxis. Estamos haciendo exactamente lo mismo, la multiplicación del atributo propio, los atributos de la clase 1, accediendo por el objeto W, y también al método suma. Si ustedes checan, la única diferencia es que aquí nosotros no tenemos el ampersand. Es de manera directa, creamos el objeto y se acabó, y lo estamos utilizando. Lo agregan. ¿Qué dijo que no se le ponía a la persona? Ahorita van a ver por qué razón no se le pone el ampersand. Estamos viendo 3 sintaxis. Esta sería la segunda sintaxis en el ampersand. Ah, ok. Cada una va a llamar a un constructor diferente. ¿Ya les quedó? Ya. Vimos que- ¿Sí?
La tercera sintaxis no tiene ningún argumento, ¿sí? Devuelve un tipo de dato entero y lo estoy poniendo fuera de la clase. Este es un método que pertenece a la clase, independientemente de que vaya a utilizar atributos de la clase de la que es amiga, es un método propio de la clase. Entonces la sintaxis sigue siendo la misma: tipo de dato, nombre de la clase a la que pertenece, el resolutor de ámbito, nombre del método. Aquí la diferencia es que nosotros estamos creando el objeto dentro del método, no ya como parámetro. Y las operaciones estamos haciendo las mismas operaciones. Lo agregan, por favor. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games with commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you in celebration. You gon' hate it when you see me with somebody, and it doesn't matter how much I tell you that me just doing me gon' have you jealous. Gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love you today. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. ¿Ya les quedó? So now I gotta say goodbye. Ya, profe. Ya. Me voy a la función principal. Aquí estoy creando un objeto, se llama Y. Estoy creando una copia, ¿sí? Una copia de Y. Después estoy creando un objeto con respecto a la segunda clase, la clase 2, y le estoy asignando un valor para ese atributo C que tenemos. Con respecto a Y, estoy invocando el método suma, que pertenece a la clase 1. Posterior a eso, estoy invocando el primer método producto y estoy pasando el valor de Y. Luego estoy invocando producto 1 y estoy pasando el copia, así que el resultado tendría que ser lo mismo. Y en el caso del segundo, estoy invocando el tercer método, ¿no? Producto 2. Lo agregan, por favor. So now I gotta say goodbye. So now I gotta say goodbye.
Profa, no me quedó muy claro la línea 83. A partir de aquí, estamos invocando los métodos que pertenecen a la segunda clase, a la clase 2. Por eso aquí el objeto que estamos creando es P, y por medio de P punto, producto, P punto, producto 1, producto 2, es lo que pertenece a la clase 2. En el caso del primer método, lo estamos pasando como parámetro el objeto, el primer objeto que creamos, Y. En el caso del segundo, perdón, estamos pasando la copia. Y como es una copia, tiene los mismos valores. Y en el caso del segundo, del tercero, no tiene ningún argumento. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Ya les quedó a los demás? Ya, profe. Ustedes checan los valores iniciales de la primer clase son 4 y 6. Realiza la suma 4 y 6. Así que lo primero que me está imprimiendo es el resultado de la suma. Posterior a eso, el valor de ese valor inicial es de 5, pero no lo estamos ocupando porque a la hora de crear este objeto estamos pasando valor de 3. Así que aquí, al hacer estas operaciones, estoy multiplicando lo que tiene C por el valor de 4, el resultado por el valor de 6, y le estamos sumando 10. Lo mismo aquí, y lo mismo en el tercer método. Por eso el resultado que me está arrojando es 82. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Aparentemente no se ve diferencia. Si yo regreso al copia, aquí, modifico esta parte, haciendo un valor que sea. Del otro estoy haciendo una copia, pero aquí le estoy asignando un valor diferente. Compilo. Si ustedes checan, la segunda sintaxis donde no estamos usando un ampersand, ¿sí?, es el copia que nosotros pasamos. Aquí creamos un copia y pasamos esta parte. Para que quede claro que estamos utilizando ya específicamente el constructor copia. ¿Alguna duda hasta ahí? No, Profe, Sí, ¿podría ver qué modificar? el copia. Ya no vi. Está la línea 15. Ah, ya. Gracias. Hasta aquí estaba trabajando con los valores que nosotros fuimos utilizando para el constructor inicial. Si yo modifico esta parte y llamo el método leer, le pido el valor de A un 2, el valor de B un 3.
¿De acuerdo con el resultado? Sí, profe. ¿Por qué tengo 82 en producto 2? Y no 23, que podría ser. Este último método está tomando los valores del constructor. Si yo quiero modificar esos valores, aquí, w.leer, para que yo pudiera utilizar valores nuevos. De otra forma va a traer los valores que tenga el constructor. Esto es para los primeros dos métodos. Acuérdense que en el de producto 1, el constructor copia, le cambiamos y le asignamos un valor de manera directa. En el caso del tercer método, ¿sí? Y ahora en base a esos datos son los que va a trabajar. En esta sintaxis es donde deben de tener presente esa parte, que si ustedes no llaman el método que llene, en este caso, las variables, va a utilizar el constructor. Pero si estuviéramos trabajando con un arreglo, el arreglo estaría vacío. Aquí hay que invocar el método que llene, que de otra forma va a quedar en ceros, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio con arreglos para que no haya dudas. De acuerdo con las tres sintaxis, algunas No, profe. seguros. Maestra, ¿podría volver a poner la parte del int main, por favor? Para ver si está igual que el de usted. ¿Ya revisaron el comunicado que salió ayer? Gracias. Ya, maestra. Ya. Pues ya. Ok, entonces ya saben que más o menos igual regresamos y que lo tengan presente. ¿Algún problema? Yo no veo que podemos bueno, digamos al mejor en el 2. No sé cómo funcionaba, perdón. Estás ingresando valor de A, valor de B. Eso es para los primeros métodos, porque estamos invocando aquí el de leer. Y esos valores los toma para los primeros dos métodos, el de producto y producto 1. Pero para producto 2, que es donde ya pusimos esta línea, está invocando otra vez el método leer. Los valores nuevos que le asignes son con los que va a trabajar. De otra forma se queda con los del constructor. Aquí no va a haber problema, el problema es con los arreglos. Ahí sí es donde se ve más claro si no llamas los métodos que tienes que llamar. Ah, ok. Vale, gracias. Necesito que revisen las sintaxis que vimos con respecto a los arreglos bidimensionales
Y con respecto a estas tres sintaxis, que lo tengan a la mano porque mañana empezamos a hacer un ejercicio, pero ya con arreglos. Ya no me recuerdo las y columnas y esa parte porque ya es de fundamentos, ¿no? Salvo la memoria dinámica. Y los números aleatorios ya lo venían trabajando para que también lo tengan presente. Y estas tres sintaxis, ¿no? ¿Alguna otra duda? De mi parte no. Sí. ¿Es exclusivamente para fuera de la clase o nada más lo puso para dar un ejemplo de cómo sería fuera de la clase? Otra vez, no te escuché bien. Que si esa sintaxis es solo para cuando tenemos fuera de la clase. Estas sintaxis que nosotros tenemos aquí son los métodos dentro de la clase. Esa sería fuera de la clase. Lo único que cambia es que aquí no tenemos parámetros. Si esta parte la hubiésemos puesto que ya no sé. Y es la sintaxis que vendríamos manejando. Pero en este caso, la sintaxis para este ejercicio pusimos esta fuera de la clase. Si hubiéramos puesto todas, cada una, esta parte no va a cambiar. Resolutor de ámbito y a quién le pertenecen, porque después de todo son métodos de la clase. No son funciones amigas. La clase tiene una amistad con la clase 1. Por eso es que podemos ponerle esto como argumento, pero no es una función amiga, es un método que pertenece a la clase 2. Para que no se confundan con esta sintaxis y la sintaxis de las funciones amigas que veníamos trabajando. Y en esa donde no tiene el ampersand, ¿la podríamos declarar nada más así uno? Haz la prueba. ¿Alguna otra duda? No, profe. Los demás. No. No, profesora. De acuerdo, los veo mañana. Chicas, revisas la sintaxis y me dices si sí o no. Sí, ya, sí. De acuerdo. Buen día, los veo mañana. Gracias. Nos vemos, profe. Buen día. Ya, profe. Hasta luego, Buenas. profesora. Hasta luego.